Y vamos, amados hermanos, por la gracia de Dios y con el apoyo de nuestro pastor, a comenzar hoy un breve estudio de la segunda carta de Juan. Es una carta muy pequeña, es una carta muy breve, pero aunque será breve, hermanos, espero que este estudio sea un aliciente para nuestras vidas. Y también espero que sea entendible para poder ser bendecidos, hermanos, con estas joyas que vamos a encontrar aquí en estos versículos. Al irnos adentrando poco a poco, sumergiéndonos en los 13 versículos que componen esta carta, podremos ver, hermanos, la enorme bendición que hemos recibido por parte de nuestro Dios, de ser conocedores y de ser portadores de la verdad. Y yo sé, hermanos, que esa declaración puede sonar un poco arrogante, tal vez para algunas personas, pero lo decimos, hermanos, humildemente, conscientes claramente de que no es ningún mérito propio, no es ninguna clase de superinteligencia o de super sabiduría que tenemos de manera propia, sino todo lo contrario. Somos simplemente humildes receptores de la bendita gracia de Dios. Amén. Y eso, hermanos, es precisamente parte de la bendición, que Dios le plació revelarnos su verdad a través de su palabra. Y a la misma vez, hermanos, que le pido su atención, le pido también su paciencia. Y lo invito, hermanos, lo invito a que le pidamos a Dios sabiduría. Necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos sabiduría para poder discernir, para poder entender su palabra. Y necesitamos también humildad para someternos a su palabra. Para empezar, hermanos, permítanme dar un breve trasfondo de esta segunda carta de Juan, para que podamos tener una base sólida para poder entender apropiadamente esta carta, que aunque es pequeña, hermanos, no deja de tener mucha profundidad en sus versículos. Y para hacerlo, hermanos, es necesario conocer el contexto histórico de cuando esta carta fue escrita. ¿Y por qué es que fue relevante en aquellos días? ¿Por qué el apóstol el apóstol Juan, se tomó el tiempo de escribir esta carta? ¿Por qué Dios inspiró al apóstol Juan a escribir esta carta? ¿Cuál fue el motivo, hermanos? ¿Cuál fue el propósito? Y cuando nosotros leemos la carta, hermanos, podemos ver que fue más que nada para advertir. Es una carta de advertencia. Advertir de los peligros que se ceñían ya sobre aquella naciente iglesia de aquellos días. Recién nacida la iglesia y ya pululaban los falsos maestros con falsas enseñanzas. No sabemos, hermanos, la fecha exacta de cuando esta carta fue escrita. El contenido de la carta no nos da ningún dato. Pero se cree, según los expertos, que primera y segunda de Juan fueron escritas probablemente al mismo tiempo, o muy corto tiempo separa una de la otra. La fecha estipulada que se da para la escritura de esta carta es el año 90 o 95 después de Cristo, durante los últimos años del ministerio de Juan en Éfeso. Esto fue, hermanos, ya durante la última etapa de su vida. Pero, ¿por qué es igualmente relevante esta carta para hoy, en estos días en los cuales nosotros estamos viviendo? Porque hoy, hermanos, más que nunca, estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Hemos sido invadidos, hermano. La iglesia ha sido invadida por falsos maestros, por hombres y mujeres inescrupulosos que enseñan falsedades. Personas que no tienen el más mínimo temor en diluir, en torcer, en esconder, en cambiar las verdades benditas del Evangelio. Tristemente, hermanos, en muchos púlpitos de las iglesias de hoy día, el mensaje se ha diluido. Se ha dejado de lado la verdad bíblica para dar cabida a argumentos de hombres.
a experiencias personales, a enseñanzas llenas de egocentrismo, enseñanzas llenas de avaricia, como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. Mensajes carentes de confrontación con el pecado. La palabra arrepentimiento, como hemos dicho antes, se ha excluido de muchas iglesias. Muchas iglesias no utilizan más ese lenguaje, no hablan de arrepentimiento. Muchas iglesias históricas, hermano, véalas en la condición que están hoy. Iglesias que fueron llenas de luz y que fueron llamadas a ser luz en medio de la oscuridad, hoy están sumergidas en más tinieblas que el mismo mundo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque han hecho a un lado la verdad de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de esta carta. ¿Y por qué es relevante para nosotros hoy en día? Es importante entender la hermosa bendición que tenemos de conocer la verdad, de poseer la verdad, pero también que entendamos la enorme responsabilidad que tenemos de salvaguardarla, hermanos, de atesorarla, de protegerla y de enseñarla tal cual es, de no dejar que la mentira se filtre en medio nuestro. Esto es vital para la vida de la iglesia y es vital para la vida de cualquier creyente, hermanos. Y el objetivo, el propósito de esta enseñanza es que aprendamos a atesorar la verdad y que entendamos lo grandemente bendecidos que somos y que también entendamos el enorme compromiso que tenemos con la verdad. El título de esta enseñanza es, hermanos, la verdad que permanece. Y vamos a tocar 2 puntos en esta primera exposición. Número 1, la enorme bendición que recibimos de parte de Dios al revelarnos su verdad y el resultado, hermanos, el resultado que obtenemos de ser portadores de esa verdad. Y para hacerlo, hermanos, vamos a basar en los primeros 3 versículos de esta segunda carta de Juan. Le pido tan amablemente que abra su Biblia en la segunda carta de Juan y vamos a leer los primeros 3 versículos de esta carta. Y dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Cristo Jesús, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor amado. Te doy infinitas gracias, Señor mío, por este privilegio que tú me das. Necesito de ti, Señor, para poder exponer tu verdad. Te pido que me ayudes, te pido que me socorras, te pido que me fortalezcas, te pido que me guíes y que me des palabra de entendimiento, Señor, para poder explicar tu palabra. Y ayuda a mis hermanos a poder entenderla, Señor. Ayuda a que nuestros oídos puedan escucharla y que podamos reconfortarnos nuestros corazones en ella, Señor, y atesorar tu verdad, Señor amado. Te pedimos grandemente que seas tú glorificando tu nombre en medio nuestro, Señor. Te pedimos también por nuestro pastor que está de camino, te pedimos que lo traigas con bien y que pueda reincorporarse prontamente a sus funciones, Señor. Oramos en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vivimos, hermanos, en una época donde la información acerca de cualquier tema está a un clic de distancia. El conocimiento por las cosas se ha multiplicado de formas inimaginables. El hombre tiene a su disposición una enorme cantidad de información acerca de cualquier tema, de ciencia, de historia, de filosofía, de psicología, de matemáticas, de lo que usted quiera, hermanos. ¿Usted no sabe cómo funciona la fotosíntesis en las plantas, por dar un ejemplo? No hay problema. Usted vaya al internet y le proveerán toda una explicación detallada
de cómo funciona. La ciencia y el conocimiento se ha multiplicado hoy como jamás en la historia. Pero a pesar de toda la información y el conocimiento que está al alcance de todos, hermanos, el mundo parece cada vez más perdido y más confundido. Es difícil de creer cómo los científicos que estudian la ciencia, que estudian la astronomía y ven toda esta maravillosa creación, en vez de acercarlos a Dios, los lleva precisamente al opuesto, incluso a negar la existencia de Dios. Porque es el resultado, hermanos, de un mundo que no tiene rumbo. Porque no hay conocimiento firme acerca de la verdad. La verdad hoy en día es algo tan abstracto, es algo tan ambiguo. Cada persona tiene su propia opinión de la verdad, o su propio entendimiento de lo que para él o para ella es la verdad. Y la iglesia, hermanos, desafortunadamente ha contribuido mucho en este deterioro. Porque la iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad, ha sucumbido y han dejado de lado las doctrinas históricas del cristianismo. Se ha hecho un lado la verdad, se le ha dado paso a la mentira, a lo falso. Y gracias sean dadas a Dios, hermanos, que Él siempre se guarda un remanente. Iglesias que permanecen fielmente en la verdad. Pero gran parte de la iglesia ha perdido la brújula de la verdad. Y en estos primeros 3 versículos que leímos, el apóstol Juan utiliza 4 veces la palabra verdad, poniendo un énfasis en la importancia, hermanos, de esta hermosa bendición que hemos recibido. Mire lo que dice el versículo 1. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El apóstol Juan inicia su carta dirigiéndose a una señora elegida y a sus hijos, llamándose o identificándose a sí mismo como anciano. Y lo hace, hermanos, basado no solo en su posición de autoridad como apóstol del Señor. Él era un verdadero apóstol, hermanos, no como los de ahora. Él era probablemente el último discípulo vivo que había estado con Jesús. Él era tal vez el último discípulo vivo que había caminado, que había visto y que había escuchado en carne propia a nuestro Señor. Y lo hace, hermanos, llamándose a sí mismo anciano, no solo por autoridad, sino porque era un hombre ya de una muy avanzada edad. Era un viejecito ya, al final de su vida y al final de su ministerio. El destinatario o destinataria o destinatarios es tema de debate, hermanos, pues algunos creen que Juan se dirige a una persona o a una señora en específico junto con sus hijos. Algunos otros creen que Juan se dirige de manera metafórica a una iglesia local en particular y que sus hijos eran los miembros de esa iglesia. Y aunque la interpretación más natural, hermanos, es que se refiere a cierta señora, yo me inclino más por la segunda opción. Yo creo que Juan se dirige a una iglesia en particular y de forma general a la iglesia de Cristo, hermanos. Y creo que el versículo 4 refuerza mucho esta opción, porque si leemos, vemos que dice claramente: a algunos de tus hijos que andan en la verdad. Lo cual se infiere por lógica que si algunos andan en la verdad, algunos otros no. Algunos otros andan en lo que no es verdad. Y aunque este, hermanos, puede ser el caso de una familia, creo que es más probable que se refiere al contexto de una iglesia, donde solemos ver muy comúnmente esta situación, donde algunos perseveran en la verdad y algunos otros tristemente se apartan de ella. Y Juan, hermanos, comienza esta carta describiendo el profundo amor que él tenía por esta señora y sus hijos. Pero la descripción del amor de Juan, hermanos,
no era un amor común o cualquiera. Era un amor, como dice el versículo, que estaba basado en la verdad. Y eso, hermanos míos, es muy, muy importante. Porque Juan expresa su amor hacia las personas que aman y atesoran la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? ¿A qué se refiere con la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad acerca de Jesucristo, hermanos míos. La única verdad que realmente vale la pena conocer. La única verdad al cual trae al mundo esperanza. La única verdad que es capaz de darle vida a los muertos. La única verdad que es capaz de doblegar la voluntad humana y hacer entrar en razón al necio, que al conocerla hace que su entendimiento sea iluminado y que sus ojos puedan ver y que sus oídos puedan oír y que al oír la palabra de Dios, que es bendito por los siglos, queda libre de su ignorancia. Hay coherencia en su mente, hay razón, hay entendimiento, hay interés por las cosas eternas que realmente vale la pena conocer. Hay luz en su vida. Las tinieblas son echadas a un lado por el conocimiento, hermanos, de esa bendita verdad. Cristo, hermanos míos, es la única verdad que el mundo necesita. Cristo es la única verdad que el ser humano necesita. Acompáñenme y abra su Biblia, si es tan amable, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y vamos a ver un versículo que es bastante conocido por nosotros. Juan 14, versículo 6. Uno de los versículos, hermanos, donde descansa nuestra fe. Un versículo que no da espacio para que haya duda de que hay otra opción. Dice aquí, yo soy el camino. No un camino, no parte del camino, ni uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino. Y yo soy la verdad. No una verdad, no parte de la verdad, no una de las verdades. Él es la verdad, la única verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el mundo, hermanos, necesita conocer esta verdad. El pecador necesita conocer esta verdad, que fuera de Cristo no hay absolutamente ninguna esperanza. No hay otra forma de salvación, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma en la cual el ser humano puede estar en paz con Dios. Es solo a través de Cristo que el hombre puede pasar de muerte a vida. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, lo quieras o no lo quieras, ese es tu problema, pero esa es la verdad. Y hace algunos años, hermanos, esto no parecería ser un problema, porque entre bien y mal, la mayoría de las iglesias evangélicas basaban su enseñanza y su predicación de alguna manera en esta verdad. Pero hoy, hermanos, prácticamente se ha hecho a un lado y Cristo ha pasado a ser nada más que una opción entre muchas. Un camino entre muchos. La iglesia, hermanos, no debe dejar nunca de proclamar esta verdad. Nunca. Cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste. Hoy, en aras de la armonía, en nombre del amor, se deja de proclamar esta verdad, porque no queremos que las personas que no piensan o no creen como nosotros se ofendan. O no queremos que ellos se sientan mal entre nosotros. Y creemos erróneamente que al no decirles esta verdad, les estamos mostrando amor. Qué equivocado, hermanos, es ese pensamiento. Pero Juan, hermanos, en este primer versículo pone como un cerco acerca de este amor. Nuestro amor, hermanos, debe estar condicionado. Escuche eso.
No es un amor abierto a cualquiera. El amor que expresa Juan en estos versículos está condicionado solo hacia aquellos que conocen y aman la verdad. Y solo los poseedores de esta verdad son capaces de expresar un amor sincero hacia sus hermanos, coherederos de esta dichosa bendición. Esa, hermanos, es la hermosa bendición que hemos recibido por parte de Dios, que nos ha revelado su verdad, ha abierto nuestro intelecto y nos ha hecho capaces de comprender la verdad eterna que es Cristo Jesús a través de su palabra. ¿Se acuerdan de Pedro? Abran sus Biblias, hermanos, si son tan amables, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a ver los versículos 13 al 17. Una porción de la Escritura también bastante conocida por nosotros. Mateo 16, 13 al 17. Mira lo que dice. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen, estoy parafraseando, hermano, unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros que eres Elías, pero otros Jeremías, o alguno de los profetas. Pero mire la pregunta, hermanos. Y mire, ese es, hermanos, si usted pregunta al mundo, todo el mundo tiene una buena opinión de Jesucristo. Oh, fue un buen maestro, fue un buen hombre, fue un hombre sabio, fue un gran profeta. Todos tienen una alta estima de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no sirve de nada, hermanos. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ok, ese es el mundo. Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y eso es lo que importa aquí, hermanos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Piensa realmente en tu vida. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Es simplemente alguien a quien puedes pedir ayuda cuando estás en necesidad? ¿Es simplemente alguien que te da buenos consejos? ¿Es alguien que puede rescatar tu vida de alguna manera? ¿O es el Señor de tu vida? ¿O es el Salvador de tu vida? ¿O es el Dios todopoderoso al cual tú adoras? Hay una gran diferencia, hermanos. Y ustedes, versículo 15, ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Y mira la respuesta de Pedro. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esa misma revelación, ese mismo entendimiento, esa misma capacidad para comprender que recibió Pedro por gracia por parte de Dios, es la misma que hemos recibido nosotros. Es el mismo obrar de Dios que tuvo en Pedro, es el mismo obrar de Dios que hubo en nosotros, que nos dio la capacidad de comprender esa bendita verdad. Oh, cuán aventurados somos como Pedro, hermanos. ¿Y sabe cuál es la segunda parte de esta gran bendición? Porque esto no termina aquí, hermanos. Aún hay más. Y hay mucho más. No solamente que Él nos reveló su verdad o que nos dio la capacidad para poder entender su verdad. Y este es nuestro segundo punto. El resultado, hermanos, que obtenemos de ser portadores de esa verdad. Regresemos a la segunda carta de Juan, hermanos, en el versículo 2. Y mire lo que dice. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El Señor, hermanos, no solo nos hizo comprender y conocer su verdad, sino que esta verdad que es eterna está con nosotros y estará con nosotros para siempre, porque es una verdad que permanece en nosotros. Es una verdad que está con nosotros todo el tiempo.
en todo momento. Esta verdad, hermanos, es lo que nos fortalece en la debilidad. Es lo que nos anima en el desánimo. Es lo que nos guarda cuando llega la tentación. Es lo que nos hace echar fuera el temor. Es lo que nos da paz en medio de la tormenta. Es lo que nos hace tener orden en medio del caos. Es lo que nos hace permanecer firmes cuando el mundo entero se estremece. Es lo que nos da valor en medio de la persecución. Es lo que nos levanta cuando nos caemos. Es lo que nos alumbra en medio de la oscuridad. Es lo que nos quebranta cuando pecamos. Es lo que endereza nuestro camino cuando nos desviamos. Es lo que nos da confianza cuando llega la incertidumbre. Es lo que nos da certeza cuando llega la duda. Es lo que nos hace enfrentar la muerte sin temor. Es lo que nos da esperanza de un mucho mejor futuro. Es lo que nos hace discernir la mentira. Es lo que nos hace depender de Él y ser prudentes y no fiarnos de nosotros mismos. Es lo que nos hace ser agradecidos. Es lo que mitiga nuestro dolor. Es lo que endulza nuestra amargura. Es lo que cambia nuestro llanto en gozo. Es lo que enjuga nuestras lágrimas. Es lo que nos da consuelo, hermanos, en medio del quebranto. Es lo que nos hace rendir nuestras almas en alabanza. Es lo que nos hace regocijarnos en su amor. Es lo que nos hace expresar amor. Amor por su palabra. Amor por su misericordia. Amor por su gracia. Amor por su verdad. Amor por los que aman y atesoran la verdad. Eso, hermanos míos, es el resultado de conocer y poseer la verdad eterna de Dios. Y yo quisiera, hermanos, concluir este punto con una advertencia. Y escuche, hermanos, porque de eso se trata esta carta, de advertir. Escuche, no basta, hermanos, con tener un conocimiento superficial de estas cosas. Hay personas afuera, incluso dentro de la iglesia, que aceptan y entienden esto, pero lo hacen de manera superficial. Y el simple conocimiento, hermanos, no sirve de nada. El simplemente saber o tener cierta información de estas cosas no ayuda. Es someterme, es doblegarme, es hacer de esa verdad mi vida, es vivir en su verdad, es habitar en su verdad. Y qué triste es ver a personas que han recibido este conocimiento, han recibido cierta información de estas cosas y terminan haciendo a un lado esta verdad. ¿Cuántas personas hemos conocido que estaban con nosotros y parecían estar contentas entre nosotros y hoy no están? ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Se acuerda de Judas? Es un vivo ejemplo de esto, hermanos. Mire, Judas y Pedro estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Los dos escucharon las mismas palabras por parte de nuestro Señor. Para uno fue solamente cierta información, pero para otro, hermanos, fue una revelación de vida. Uno amó su verdad y la hizo suya, el otro no. Los dos fallaron, pero a uno lo sostuvo la verdad que permanecía en él, y el otro, hermanos, nunca hizo suya esa verdad. Y esa es la advertencia, hermanos, el por qué es peligroso no someternos a su palabra, o lo que es peor, hacer a un lado su verdad. Debemos tener cuidado, hermanos. Podríamos estar aquí sentados, escuchando y afirmando la verdad sin ser realmente redargüidos por ella. Debemos tener cuidado de no vivir engañándonos
a nosotros mismos. ¿Sabe por qué, hermanos? Abra su Biblia, Hebreos 10, y mire por qué. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 26 al 31. Y este es el por qué, hermanos. Mire lo que dice Hebreos 10. Lo tenemos. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de ¿qué? De la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y mire esta declaración del versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, hacer a un lado su verdad, hacer a un lado su palabra, es despreciar a Cristo nuestro Señor. Y como dicen estos versículos, es pisotear al Hijo de Dios. Y es tener por inmunda la sangre que Él derramó en la cruz. Eso, hermanos, es algo terrible. Es algo terrible. Hermanos, pidámosle a Dios de todo corazón que guarde nuestras vidas y que realmente sea obrando para que su verdad realmente permanezca en nosotros. Que seamos totalmente poseídos por su palabra, por su verdad. Que tenga compasión y misericordia de nosotros. Conclusión, hermanos. Regresemos a Juan, pero pongo una marca aquí, hermanos, en Hebreos 10, porque vamos a regresar en un momento. Pero mientras regresamos a la segunda carta de Juan, versículo 3. Y esta es la conclusión. Dice así, versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta, hermanos míos, es la gran bendición que hemos recibido por parte de nuestro Dios, que nos ha revelado su verdad. Y el resultado es que todos los días, hermanos, en esta vida y en la vida venidera, la gracia, la misericordia y la paz de Dios estará con nosotros para siempre. Porque hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo, Hijo del Padre. Él es la verdad y Él es amor. Y de su amor, hermanos, se deriva nuestro amor por su palabra, primeramente. Y por todos aquellos que aman su verdad. Regresemos a Hebreos 10, hermanos. Y vamos a leer ahora a partir del versículo 32 al 39. Y con esto concluimos. Hebreos 10, versículos 32 al 39. Esta porción de la Escritura, hermanos, el escritor de Hebreos se dirige igualmente a la iglesia naciente de aquellos días, pero se aplica, hermanos, de igual manera a la iglesia de nuestros días y a nosotros los creyentes. Y esta porción, hermanos, usted quiere estar aquí. Usted quiere ser contado en esta porción. Mire lo que dice. Dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos.
Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en aprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y aquí entramos, hermanos, todos los que atesoramos la verdad de nuestro Dios. Este versículo 16 es un aliciente para nuestras vidas. Mire lo que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esta, hermanos, es la fiel promesa de Dios, en la cual descansamos. Esto, hermanos míos, es la perseverancia de los santos, en la cual nosotros firmemente creemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Dios, hermanos míos, es veraz. Él es el que nos hace permanecer. Y Él es el que nos hace perseverar a través de su palabra. Y nosotros, hermanos, debemos someternos totalmente a su verdad, regocijándonos, hermanos míos, en el hermoso don que hemos recibido, pero con humildad, hermanos, con humildad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de su verdad, hermanos, lejos de enorgullecernos, nos lleva de rodillas, nos humilla delante de Él. ¿Recibimos este don por ser mejores que otros? No, hermanos. ¿Por ser más fuertes? ¿Por ser más fieles? ¿Por ser más capaces? ¿Por ser más tenaces? Usted sabe muy bien que no. Porque cuando nosotros vemos, hermano, nuestra vida a la luz de su verdad, y después de Dios, hermanos, el que mejor se conoce es usted mismo. Usted sabe muy bien lo que hay en usted. Y cuando usted comienza a hacer las cuentas de su vida, hermano, cuando usted comienza a analizar su vida a la luz de su verdad, usted se da cuenta, hermanos, que no debería estar aquí. De no ser por la misericordia de Dios, de no ser por su bendita gracia, ninguno de nosotros, hermanos, estaría aquí. Es por la bondad de Dios y por su gracia bendita. Esto, hermanos, debe producir en nosotros paciencia y amor para con nuestros hermanos, que al igual que yo, han sido redimidos por la gracia de Dios. Y eso, hermanos, me hace amarlos. Pero amarlos en esa verdad, amarlos en la verdad que está permanentemente en nosotros. Regocijémonos, hermanos, en ese hermoso don que hemos recibido por parte de Dios. Y no dejemos, hermanos, de orar los unos por los otros y de mostrarnos amor los unos por los otros. Porque eso, hermanos, eso alaba y glorifica el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, tu palabra ha sido predicada, Señor. Te pedimos, Padre mío, que seas tú obrando en nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor amado, a ser agradecidos con el hermoso y bendito don que hemos recibido por parte de ti, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestras vidas para poder alinearnos a tu voluntad. Que seas tú, Padre mío, rompiendo, Padre mío, cualquier barrera que tengamos de poder someternos a tu palabra. Que seamos humildes en reconocer, Padre mío, que necesitamos de ti
a cada momento. Gracias porque podemos descansar en tu fidelidad y regocijarnos en tu bondad. Te pido que seas tú obrando en la vida de mis hermanos y en la vida de todos los que habrán de oír este mensaje, Señor. Que todo esto es para tu honra y para tu gloria. Porque para ti y solo para ti es toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. Amén.